¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy lo que vamos a hacer en nuestro canal es analizar varias obras de la primera mitad del siglo XIX. Una época un poco convulsa históricamente, sabéis, sobre todo después de lo que ha sucedido en Francia, es decir, de la Revolución Francesa que tiene lugar en el año 1789 y que se va a prolongar pues, esta convulsión durante más de 10 años hasta la dictadura que después tendrá lugar con Napoleón. Sí es cierto que nosotros lo que vamos a hacer es analizar 4 obras francesas que tienen que ver o están conectadas tanto con el realismo como con el romanticismo, y después lo que haremos será analizar una obra, o analizamos también una obra también de la primera mitad del siglo XIX que tiene que ver con los avances históricos y los avances técnicos que se están produciendo en esa época, y que es de un artista inglés, y veremos que vamos, lo que refleja principalmente pues es uno de estos avances que tienen lugar principalmente en Inglaterra. Así que bueno, lo que voy a hacer es compartir la pantalla con vosotros porque yo creo que es importante el análisis de estas obras, y comenzamos, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? Aquí tenéis, voy a hacer grande esta parte de aquí, y empezamos viendo pues esta obra en primer lugar de Géricault, ¿vale? De Géricault, que se llama La balsa de la Medusa, ¿vale? Una obra fantástica, yo creo maravillosa, realizada en el año 1828 y 18, perdón, y que tiene pues mucho que ver con el romanticismo, ¿no? Ya os digo, el autor es Theodore Géricault, lo podéis ver ahí, este artista francés, y lo que hace esta obra es que representa el naufragio de una fragata francesa llamada Medusa frente a las costas de Mauritania en el año 1816, o sea, un hecho reciente que había ocurrido pues apenas hace un par de años, ¿no? En esta balsa o en este naufragio al menos 147 personas quedaron a la deriva encima de una balsa construida de una forma, si queréis, un poco apresurada, y solamente 15 de ellas lograron sobrevivir después de 13 días que tardaron en rescatar a estas personas, ¿no? Toda la narración de lo que sucedió en este episodio, pues parece que tiene un cierto sonido épico, ¿no? Bastante épico. La gente que viajaba en la balsa tuvo que superar pues diferentes cosas, entre ellas el hambre, la deshidratación, no podían beber agua salada, no sé, el canibalismo, ¿sabéis? Porque 13 días allí solos, sin comer ni beber, pues vosotros veréis. La locura, es decir, había, pues como os digo, todo gira en torno a una épica tremenda, ¿no? El hecho además fue un escándalo de la incompetencia del capitán francés que había sido encargado del rescate, y que sirvió un poco para cargar contra la monarquía francesa, que se había restaurado, como os digo, después de la caída en desgracia de Napoleón, con el rey Luis XVIII, que no tardó mucho en caer tampoco, ¿no? Y que vendrá después pues lo que conocemos como la Segunda República Francesa. Bien, antes de hacer la obra, Géricault realizó varios dibujos preparatorios y estaba fascinado por el tema, ¿no? Además, entrevistó a varios supervivientes, visitó hospitales para tomar modelos de personas muertas, el colorido de la piel, modelos de los cadáveres, ¿sabéis? Bueno, como os digo, la obra está muy cargada de una épica y no deja de aludir en todo momento al romanticismo, que es un poco el emblema o el estilo, si queréis, pues de la que esta obra es un emblema, ¿no? Así que ya os digo, Géricault, primera mitad, como decimos, del siglo XIX. Hablamos de Eugene Delacroix, aunque Delacroix, una de las obras más conocidas de Delacroix, no cabe duda, es La libertad guiando al pueblo, y yo creo que esta pues, tiene mucha conexión también con todo lo que tiene que ver con los episodios de la Revolución Francesa, pero bueno, como es una obra yo creo excesivamente conocida, vamos a ver otra de Delacroix, que es La matanza de Quíos, ¿no? Que está realizada en el año 1824 y podéis ver en la parte izquierda de la página. Este cuadro lo que hace es que representa esta matanza que tuvo lugar en uno de los episodios que tienen que ver con la independencia de Grecia. Es decir, allí a principios del siglo XIX o a lo largo del siglo XIX tenemos episodios tanto de independencia de diferentes países, como son Grecia y Bélgica,
como de la unificación de otros estados pues, más conocidos, si queréis, que nos caen más cerca o son más grandes en Europa, como van a ser las unificaciones de Italia, llevada a cabo por Garibaldi, y también de Otto von Bismarck y la unificación de Alemania, ¿no? Pero bueno, lo que representa el cuadro pues es esta matanza, un episodio de la Guerra de Independencia que vive Grecia contra los otomanos, ¿vale? Contra los otomanos que les tenían dominados, ¿no? Y eso ocurrió, como decimos, en ese mismo año, en el año 1824, cuando 20.000 personas de las islas griegas habían sido sometidas, sabéis, a la esclavitud, sobre todo las mujeres y niños que habían quedado como supervivientes, pues que los turcos otomanos pues preparaban allí pues una parda, ¿no? La de Dios es Cristo, ¿no? Entonces el cuadro representa a 3 pilas de personas donde podéis ver que se aprecian diferentes expresiones de miedo, de frustración, cuerpos semidesnudos y sobre todo pues una sensación de derrota bastante grande, ¿no? Con la presencia además de un personaje otomano montado en un caballo blanco que parece que está arrastrando el cuerpo de alguna de estas, parece de una mujer o de un hombre, no parece exactamente claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que conectando un poco con todo lo que tiene que ver con esa historia épica, también de los supervivientes de las islas griegas que tuvieron que sufrir el asedio de los otomanos, pero que finalmente consiguieron su independencia, como hemos dicho, pues aproximadamente en esa fecha, ¿no? En una fecha muy parecida. Bueno, tenemos aquí el cuadro de Caspar Friedrich también, realizado en 1818 y que, como sabéis, no le vamos a prestar excesiva atención, pero nosotros hemos dedicado un vídeo a hablar sobre la idea o el concepto estético de lo sublime, que es un poco lo que representa este cuadro, ¿no? Enlazando con las ideas de Kant y de Hegel acerca de la inmensidad de la naturaleza que nos abruma y nos atrae al mismo tiempo, capaz de destruir a una persona en un solo segundo, sabéis, pero que tiene toda esa belleza que también nos sirve como atracción, ¿no? Como decimos, como un enganche para nosotros. Entonces, bueno, no vamos a comentar mucho más, os dejo, si queréis, el enlace de este vídeo que nosotros tenemos y que tendría que ver con la estética de lo sublime, donde quizás el cuadro de Friedrich pues enlaza perfectamente, ¿no? El tercer cuadro del cual vamos a hablar es el Entierro de Ornans, que está realizado por Courbet en 1849-1850. Este cuadro es interesante porque yo creo que cambia un poco la temática de muchos de los cuadros que había hasta el momento y que se presentaban en Francia, si queréis, en los salones que podían verse en la ciudad de París. Quizás este cuadro, el entierro de Ornans, está mal escrito, ¿vale? Hay una R ahí, Ornans, ¿vale? El entierro de Ornans conecta también con la Olimpia que realizará Manet y que supone, es un cuadro que supone la ruptura del arte o la historia del arte o la entrada de la historia del arte en la modernidad, ¿no? Porque la temática en sí fue escandalosa o supuso un escándalo. Es decir, lo que supone un escándalo es el tratamiento que se da a cada uno de los personajes que aparecen en la obra, no la obra en sí, cómo esté compuesta o demás, sino los personajes que aparecen, ¿no? Porque esto no conectaba para nada con la idealización a la cual estaban acostumbrados tanto el público como los críticos que pudiera haber en ese momento en la ciudad de París, ¿no? Entonces esta obra, como os digo, fue un escándalo bastante grande, ya que por el tratamiento, el formato, el estilo y entre otras cosas porque lo que representaba era un episodio histórico que era completamente banal, o sea, no era famoso, no era conocido, ¿no? Era el entierro que tuvo lugar en un pueblo y se trataba de una escena de género que era considerado como algo inferior, como un género inferior, ¿no? Un tema menor dentro del concepto artístico, igual que había sido, pues, por ejemplo, el bodegón también, u otros más, pues a lo largo de los últimos años, siglos, si queréis, de la historia del arte, ¿no? Esta pintura además marca el comienzo del realismo, ¿no? Y posiblemente representa el propio funeral del abuelo materno de Courbet, al que acuden diferentes miembros, pues jacobinos y otros miembros de la familia, con lo cual enlaza, si queréis, un poco con la historia de Francia, ¿no? Además, el cuadro
pues incluía un gran número de personas, como eran 46, que después veremos en otros cuadros, también pintados a lo mejor en esta época, como el que hace David Octavius Hill, ¿no? Cuando la iglesia escocesa se separa de la iglesia inglesa y tiene que pintar un cuadro donde pues están incluidas más de 500 personas, ¿no? Entonces, bueno, y gracias a eso David Octavius Hill se pasó a la fotografía, es decir, para obtener los retratos de esas 500 personas, lo que hizo fue fotografiarlos con un calotipo, ¿sabéis? Y después, pues pasar esos retratos que tenía a la propia pintura. Bueno, aquí no tenemos 500, sino que tenemos 46, pero vamos, el cuadro en sí fue escandaloso por eso. Primero por la temática, que no era conocida, y después porque se trataba de una escena de género y eso estaba considerado en ese momento, según la estética del momento, como un tema que era completamente menor, ¿no? Bien, otra de las obras interesantes, y esta es la obra que nosotros tenemos de un artista que no es francés, es la Lluvia, vapor y velocidad de Turner, ¿no? De Joseph Turner, realizada en el año 1844. Pero yo creo que, claro, lo que nos da esta obra, o el plus que tiene esta obra en esta primera mitad del siglo XIX, ¿sabéis? Es la fascinación que el artista puede sentir ante los avances técnicos que supone la llegada del ferrocarril o de la máquina de vapor pues, la vida diaria de todas estas personas, ¿no? La rapidez, por ejemplo, de la comunicación. Sabéis que el primer ferrocarril, pues me parece que fue entre las ciudades de Bristol y Londres, o Liverpool y Manchester, también se conectaron rápidamente a través del ferrocarril. Entonces, el transporte en mercancías, pues lo que hace es, digamos, propiciar pues una revolución industrial y el inicio del capitalismo, tal como lo conocemos con la producción en masa de diferentes obras. Y el Reino Unido pues será el primer lugar donde todo esto se va, digamos, a certificar, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que, bueno, aquí tenemos esta obra de Turner del año 1844, cuando el ferrocarril, por supuesto, es algo nuevo, y a diferencia de otros pintores que lo que hacían era despreciar el progreso y la industrialización, ya que no lo consideraban como un elemento digno de aparecer en las diferentes pinturas, pues Turner lo que hace es que presta gran atención a estos temas y pinta una locomotora, una de las locomotoras más modernas de su tiempo, ¿no? Tratando de representar esta idea de gran velocidad, de transporte, de comunicación y todo esto, ¿no? Este primer tren que se construyó en Inglaterra sería el que une las ciudades de Bristol y Londres, ¿no? Además, yo creo que con este cuadro Turner es precedente no solo del impresionismo, que después tendrá lugar en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente, y el posimpresionismo después, casi a finales del siglo XIX, sino que él es un adelantado a todo aquello que tiene que ver con el futurismo, ¿no? Y con la idea de que la velocidad está muy presente en la vida diaria y la revolución que supone para todo, para las comunicaciones, bueno, pues el enterarse de las cosas que están pasando en otros sitios, para el transporte de personas y mercancías y para muchas cosas más que, como os digo, pues los futuristas, por ejemplo, estaban fascinados principalmente desde el manifiesto de Marinetti en el año 1909 y después a lo largo pues, de la década principalmente que va a durar el futurismo, pues la década de 1910-1920, cuando tenemos pues, un montón de obras dedicadas a este tema. Sabéis además que el futurismo fue un estilo que tuvo un gran impacto, por ejemplo, en Italia y un gran impacto también en países como Rusia, ¿no? Donde el futurismo, el cubofuturismo, ¿vale? Pues fue laminado después por la Revolución Soviética, que prácticamente se dedicó y acabó con ello. O sea, a Marinetti no se le ocurrió más digamos, ligarse con los fascistas y después tanto la Revolución Rusa comunista como el fascismo, tanto en Italia como en Alemania, se encargaron de laminar todos los movimientos de vanguardia, como sabéis. Primero el comunismo y después pues, con la llegada de Hitler al poder en el año 1933 en Alemania, ¿no? Entonces el futurismo se lo cargaron, lo laminaron, ¿sabéis? Como movimiento de vanguardia que era y como movimiento, además, uno de los más interesantes, yo creo, dentro de las vanguardias artísticas que hay quizás con el cubismo, el movimiento más interesante que hay de vanguardia, desde mi punto de vista, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, así que esta obra de Turner, así como presente impresionista, como hemos dicho también, ¿no? Donde se mezcla la niebla, las nubes, con el vapor provocado por la locomotora, pues sería también una de estas obras principales de la primera mitad del siglo XIX. Y nos queda una más por ver, que es el Ángelus, realizado por Jean-François Millet,
en el año 1857 y que sería también un, digamos, precedente, una pintura que tiene mucho que ver con el realismo, ¿no? Además, esta pintura está conectada con Salvador Dalí, como vamos a ver posteriormente, ¿no? En este caso se trata de una escena, es una escena de tipo rural, que él pintará también varias escenas rurales, como las espigadoras, por ejemplo, en el que el paisaje, como podéis apreciar, pues juega un papel muy importante, ¿no? En un primer momento, lo que había hecho Millet era colocar dentro de la cesta a un niño de pocos meses de edad que había fallecido, ¿no? Y entonces los dos personajes posiblemente eran sus padres que lo miraban, ¿no? Lo miraban de una forma pues triste, apenada, descontrolada, por ello Millet recibió un montón de críticas la pintura fue retocada. O sea, el propio autor retocó esta obra y no se llegaba a apreciar después el cadáver de este niño que quizás había fallecido pues, dentro de la grandísima mortalidad infantil y las malas condiciones que pudieran tener en esa época para el desarrollo bueno, pues un sistema sanitario, ¿no? Si queréis. Entonces, bueno, lo curioso que os digo es que esta obra obsesionaba tremendamente a Salvador Dalí y que este cuadro fue representado por Dalí en varios de sus trabajos, en varias de sus obras, como por ejemplo el Ángelus de Gala, quiero recordar, una obra del año 1934, y después en alguna obra más también lo incluye. La muerte además del hermano mayor de Dalí, antes de que él naciera, sabéis, siendo un bebé, pues tendría una gran influencia en todo el asunto, en todo este tema, en cómo los padres se sintieron, en cómo le pusieron a él el mismo nombre que tenía su hermano, que había fallecido, como os digo, tempranamente, y que posiblemente había una reproducción de este cuadro en el despacho del padre de Dalí, y que quizás por eso, pues a Dalí, digamos como recuerdo traumático, si queréis, le impresionaba este cuadro y ya os digo, lo incluyó con diferentes versiones en algunas de sus obras, ¿no? Bueno, la idea de Millet, y retomamos al autor, lo que él quería era representar a la gente humilde y campesina, ¿no? La escena en realidad representa a dos campesinos que han interrumpido su trabajo para rezar el Ángelus, ¿no? Y como os digo, pues esta pintura pues representa un poco bastante todo lo que tendría que ver con el realismo francés, con el realismo francés. Bueno, pues vamos a volver, voy a dejar de compartir la pantalla, volvemos aquí simplemente para despedirme, para decir que hemos visto 5 obras de 5 artistas muy importantes de la primera mitad del siglo XIX, hemos visto pintura romántica, hemos visto pintura realista y también un avance de lo que sería el impresionismo o, si queréis, un poco la idea de futurismo con esa obra de Joseph Turner. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya llamado la atención. Eh, yo creo que así será. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal, a activar la campanita para que os avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Darle al like, que la verdad no cuesta nada y yo creo que es una cosa que todo el mundo puede hacer. Nos ayuda a distribuir nuestros vídeos bastante más. Y por último, pues nada, os recomiendo que le echéis un vistazo a la caja donde tenemos la descripción y algunos de los libros que yo he publicado y que quizás a algunos os interese y bueno, pues puede ser una manera de colaborar con el canal. Pues nada más, me despido de todos vosotros, ¿vale? Nos vemos pronto, yo creo, en un próximo vídeo o quizás en un directo. Adiós.